Buenos días. La Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá se constituye en audiencia dentro del proceso que adelanta el señor Diego Andrés González Medina contra Camilo Ernesto Hernández Mejía y otros. Quien comparece a la audiencia, por favor, se identifica. Buenos días a la honorable sala. Mi nombre es Anthony Cruz Useche, apoderado del demandado Obdulio de Jesús Hernández Montaña. Muy amable abogado. Como es de su conocimiento, esta sesión de audiencia se realiza en cumplimiento de una orden proferida por la Corte Suprema de Justicia en un fallo de tutela, en la que dispuso dejar sin efectos el fallo que se había proferido en esta audiencia para resolver el recurso de apelación que se había interpuesto por los 3 ejecutados contra la sentencia proferida por el juez 35 civil del circuito, razón por la cual la sala procede a cumplir la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la base de haberse realizado ya las alegaciones finales por los abogados. El único propósito de esta audiencia es emitir el fallo correspondiente con sujeción a lo que señaló la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, sin necesidad de hacer un recuento de antecedentes, que los conocemos y el Código General autoriza omitir esos antecedentes, procederemos a emitir la nueva sentencia que resuelva, insistimos, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 18 de enero de 2017 proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de la ciudad. Con ese propósito, vamos a abordar las apelaciones interpuestas respecto de cada uno de los ejecutados. En relación con el demandado Camilo Ernesto Hernández, la sala se mantiene en el criterio que había señalado en su fallo anterior, y aquí nuevamente lo reitera, en el sentido de establecer que él carece de legitimación en la causa para enfrentar esta acción hipotecaria, toda vez que no es ni propietario del inmueble perseguido en este proceso y tampoco es hipotecante, aunque él sí suscribió la letra de cambio. Como el demandante aquí ejerció fue una acción real contra él, entonces no procedía a adelantar el proceso. Si bien es cierto que los artículos 2422 y el 2448 autorizan al acreedor hipotecario para ejercer acción real como aquí se ejercitó, el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, que era el vigente para cuando se inició esta demanda, establecía que en estos casos la demanda debe dirigirse contra el propietario, y esa condición no la ostenta el señor Camilo Ernesto Hernández, como se desprende del folio de matrícula número 50C 312554, quien tampoco además es hipotecante, como lo refleja la escritura pública 10609 de 2004. Por consiguiente, respecto del señor Camilo Hernández, la ejecución no continuará. Ocupémonos ahora de la apelación del señor Obdulio de Jesús Hernández Montaña. Este ejecutado propuso como una de esas excepciones la de prescripción de la acción cambiaria, estableciendo el artículo 789 del Código de Comercio que en el caso de la acción cambiaria directa la prescripción es de 3 años contados a partir del vencimiento. La hipótesis que aquí se enfrenta es la relativa a cuál es la fecha de vencimiento de la letra de cambio. Sobre este punto existen 3 elementos a considerar. El primero de ellos es la carta de instrucciones para el diligenciamiento de la letra, visible a folio 1 del cuaderno principal, en el que se establece que la fecha de vencimiento será la misma en que por cualquier causa incurramos en el no pago de una o más cuotas de la obligación garantizada con el contrato de hipoteca. Ese es el primer elemento de juicio. El segundo elemento de juicio es el documento llamado contrato de hipoteca número 9181, en el que no existe una fecha de vencimiento expresa, los espacios se encuentran en blanco, pero
En su cláusula tercera se previó expresamente, cláusula aceratoria: el incumplimiento en uno o más contados hará inmediatamente exigible la totalidad de la presente obligación. El tercer elemento de juicio a considerar aquí es el contrato de hipoteca contenido en la escritura 10609 del 31 de agosto de 2004, otorgada en la Notaría 29 de Bogotá, en el que se previó, cláusula novena: el acreedor podrá dar por vencidos o insubsistentes los plazos de cualesquiera deudas u obligaciones de las garantizadas con la presente hipoteca. En estas condiciones tenemos, por un lado, una instrucción de diligenciamiento de la letra de cambio en la que no, la sala insiste, no aparece una cláusula aceratoria. Tenemos una cláusula aceratoria en un contrato mal llamado de hipoteca que pareciera ser una cláusula aceratoria automática, y el contrato de hipoteca propiamente dicho, contenido en la escritura pública, en el que existe una cláusula aceratoria optativa, porque en su texto se dice que el acreedor podrá dar por vencidos o insubsistentes los plazos de cualesquiera deudas. ¿Cuál es el criterio que debe abordar en este momento el tribunal para fallar este caso? No tiene otra opción distinta que acatar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, con independencia de que la Corte no hubiese reparado en esas otras cláusulas aceratorias, razón por la cual en este punto el tribunal acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia para señalar, como lo dijo ella, comillas, la fecha de vencimiento consignada en la letra de cambio fue diligenciada contrariando las instrucciones impartidas, pues correspondía automáticamente, es decir, sin más, al primer incumplimiento de los deudores en el pago del crédito. Cierro comillas. Y más adelante, en su fallo, la Corte insistió, comillas, en otras palabras, la data que debía insertarse en el instrumento cambiario correspondía a aquella en que los deudores incumplieron con el pago de la primera cuota pactada para la cancelación íntegra de la creencia, haciéndose exigible la totalidad del crédito. En estas condiciones, insistimos, aunque la defensa de la parte demandada, cuando planteó la excepción, no hizo referencia a este punto especial, porque el planteamiento que hizo el ejecutado fue que el vencimiento debía ser cuando se terminaron los 48 meses, como la Corte consideró en su fallo que la fecha de vencimiento debía ser, sin más, la del primer incumplimiento de los deudores, y ese primer incumplimiento de los deudores tuvo lugar el 30 de mayo de 2005, como aparece demostrado en el proceso, el tribunal tiene la obligación de concluir que, sobre la base de que la fecha de vencimiento de esta letra tenía que ser el 30 de mayo de 2005, los 3 años a que se refiere el artículo 789 del Código de Comercio vencieron el 30 de mayo de 2008. Y como la demanda se presentó el 11 de julio de 2012, irremediablemente, según el criterio de la Corte, está prescrita la acción cambiaria. Pero si el tribunal incluso tomara como fecha de vencimiento, siguiendo el criterio que se planteó en la excepción, que sería el 1 de septiembre de 2008 sobre la base de haber vencido los 48 meses del préstamo, aún bajo ese criterio y con los lineamientos de la Corte, habría que afirmar que para el 1 de septiembre de 2011 también estaría prescrita la letra, porque la demanda se presentó el 11 de julio de 2012 y por tanto no serviría para interrumpir la prescripción. Incluso, a folio 4 del expediente, obra un documento en el que se menciona que hubo un cambio de 28 cheques de los primeros que habían sido entregados en garantía, venciendo el primero de ellos el 30 de mayo de 2006. Este documento
podría interpretarse como una interrupción natural de la prescripción. Pero aún bajo esa hipótesis y sobre la base, según lo previsto en el artículo 2539 del Código Civil, de computarse nuevamente el plazo prescriptivo, ese plazo vencería el 30 de mayo de 2009, hipótesis en la que en cualquier evento y siguiendo los lineamientos de la Corte que insistimos, acatamos, también estaría prescrita la acción cambiaria, razón por la cual en lo que concierne al señor Obdulio de Jesús Hernández Montaña, el tribunal revocará la sentencia para declarar probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria, en un todo de acuerdo con el fallo de tutela que gobierna esta decisión. En este punto le corresponde a la sala ocuparse de la apelación de la señora Carmen Patricia Mejía de Hernández, y sobre el particular la primera reflexión que debe acometer es examinar si la prescripción que favorece al señor Obdulio de Jesús Hernández se comunica o no a la señora Carmen Patricia Mejía. Sobre el particular, nuevamente el tribunal, acatando los fallos de la Corte Suprema de Justicia, trae a colación lo decidido por ella el 22 de febrero de 2017, que nos vamos a permitir leer, porque es un caso muy parecido a este, donde 3 ejecutados fueron convocados a la justicia, pero uno de ellos no propuso la excepción de prescripción. En ese caso, dijo la Corte: comillas, respecto de los instrumentos de pago rige el principio de autonomía, artículo 627 del Código de Comercio, el cual versa sobre el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor por parte del tenedor legítimo. Tal circunstancia permite que el acreedor tenga el mismo vínculo jurídico frente a cada uno de los obligados, quienes a su vez deben procurar su propia defensa, por cuanto los actos que invalidan o modifican la obligación respecto de los demás deudores no afectan su relación con aquel. La solidaridad pasiva comulga del litisconsorcio facultativo, pues demandados algunos de los obligados es dable resolver de fondo sin la presencia de los otros. Por eso, según el artículo 1571 del Código Civil, el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que pueda oponérsele el beneficio de la división. Ahora, si en nombre de Gloria Rueda Angarita no se formuló la excepción de prescripción, se reitera, esta no podía beneficiarse de la misma por el hecho de alegarla a los demás demandados mediante su curador ad litem. Cierro comillas. En ese mismo fallo, la Corte trajo a colación lo que esa corporación había señalado en fallos de 14 de mayo de 2008, expediente 1999-014-7501, y 9 de septiembre de 2013, expedientes 2006-0033901. En el primero de ellos, la Corte señaló, comillas, de suerte que si no lo hace, se refiere a uno de los deudores, o si no contesta la demanda, o en su respuesta no aduce la correspondiente excepción, o si no la propone en el proceso ejecutivo, para citar solo unos pocos ejemplos, posteriormente no podrá hacerlo, pues la circunstancia de dejar precluir esa oportunidad sin proponerla es tanto como renunciar a la misma, lo cual, por tratarse de un acto en el que se involucra un interés puramente privado, ningún atentado se gesta contra el mentado orden público. En estas condiciones, como el mismo Código Civil establece que quien no alega la prescripción no puede beneficiarse de ella, y la Corte ha señalado, según este fallo, más allá de si comparta o no, que no existe comunicabilidad de la prescripción entre ejecutados, la sala no extenderá los efectos de la prescripción que favorece al señor Obdulio de Jesús Hernández a la señora Carmen Patricia Mejía, quien no propuso excepciones y por tanto seguirá comprometida con el pago de la deuda cuya solución se persigue. Eso no significa que la ejecución vaya a continuar en los términos ordenados en el mandamiento de pago,
porque el tribunal insiste en que la letra de cambio fue diligenciada incorporando conceptos que no debieron ser tenidos en cuenta por el acreedor en el momento de su diligenciamiento, tal como lo había señalado en el fallo que fue dejado sin efectos por la Corte Suprema de Justicia. La consideración del tribunal parte de la base de entender que aquí hubo un endoso posterior al vencimiento, porque aún tomando lo literal del título, se dice que el 30 de abril de 2012 vencía esa letra de cambio, en la misma demanda se reconoció que el endoso fue el 22 de junio de 2012, lo que significa que hubo un endoso posterior al vencimiento que produce efectos de cesión ordinaria de conformidad con el artículo 660 del Código de Comercio. En ese sentido respondemos los pronunciamientos de la señora Carmen Patricia Mejía así. En primer término, en cuanto señala que el contrato de hipoteca no fue cedido por ella, en este punto basta remitirse al artículo 628 del Código de Comercio, en el que expresamente se señala que la transferencia de un título implica no solo la del derecho principal incorporado, sino también la de los derechos accesorios. Por consiguiente, más allá del texto de la cesión que se hizo de la hipoteca, lo cierto es que por razones legales, la hipoteca se entiende transferida en virtud del endoso que se le hizo al demandante de la letra de cambio. Incluso bajo la consideración de haberse tratado de un endoso con efectos de cesión ordinaria, no podemos dejar pasar por alto que según el artículo 1964 del Código Civil, la cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas. Por consiguiente, era innecesario hacer una cesión expresa de la hipoteca porque el legislador, tanto en el Código de Comercio en materia de títulos valores como en el Código Civil, entiende que cada vez que se transfiere un crédito se entiende transferido igualmente el gravamen hipotecario. Ahora, ¿cuál es el monto por el cual debe continuar la ejecución? Es claro que en este documento, letra de cambio, se incorporaron sumas relativas a sanciones por los cheques que habían sido girados, las cuales no podían ser tener en cuenta porque aquí no se está haciendo efectiva acción cambiaria derivada de cheques cuyos originales además no aparecen en el documento. Tampoco existe un reflejo de cuáles fueron los intereses incluidos, dejando claro el tribunal en este momento que si uno revisa la demanda, aquí en ella sí se pidieron expresamente intereses, como lo refleja la pretensión primera de la demanda, en la que se dijo que se librara mandamiento de pago por la suma de 154.540.000 pesos por concepto de capital e intereses corrientes. Así obra folio 36. Y aunque el juez posteriormente señaló que debía adecuarse esa pretensión, el demandante insistió en que cobraba sus 154.540.000 pesos, habiéndole excluido únicamente la palabra, lo que no significa que dentro de esa suma de 154.540.000 pesos no estuvieran incorporados esos réditos. Así igualmente lo reconoció en su interrogatorio de parte rendido dentro de este expediente. La Corte, sin embargo, consideró que en este proceso no se podían reconocer intereses corrientes e insistimos, el tribunal acata fielmente los dictados de la Corte como corresponde. En ese sentido, ¿cuál es la suma por la cual debe continuar la ejecución? La sala en este momento, por razones también de congruencia, siguiendo lo que dijo la Corte, se remite a lo que uno de los deudores solidarios señaló en su escrito de excepciones. En dicho escrito, el apoderado del señor Obdulio de Jesús Hernández Montaña, quien por mandato legal, tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código General del Proceso, aquí aplicable el Código de Procedimiento Civil, se presume facultado para confesar, dijo al plantear la excepción de cobro de lo no debido, comillas, de esa suma, se refiere a la que se incorpora la letra,
Debe descontarse el capital pagado con los cheques y o cuotas hasta el número 8, esto es la suma de 5.129.656 pesos, quedando por pagar entonces la suma de 49.870.344,47. Esta es una confesión por apoderado judicial que fue hecha por uno de los deudores solidarios, porque los aquí suscriptores de la letra de cambio son suscriptores en un mismo grado. Por consiguiente, esta confesión, que se tiene como testimonio frente a la señora Carmen Patricia, dado que se trata de litisconsorcios facultativos, será considerada por el tribunal para definir entonces cuál es el monto por el cual continuará la ejecución, con intereses moratorios según lo pedido en la demanda, atendiendo también lo que estableció la Corte Suprema de Justicia al respecto, esto es, con intereses moratorios a partir del 1 de mayo de 2012. No quedando ninguna otra consideración por hacer para definir esta apelación e insistiendo sobre la base además de que la señora Carmen Patricia no propuso ningún tipo de excepción y que el pronunciamiento que hace el tribunal en cuanto a la reducción de la suma corresponde a un pronunciamiento oficioso, como es nuestro deber, porque los jueces estamos facultados para pronunciarnos oficiosamente sobre excepciones, tanto más si se evidencia que aquí se estaba cobrando una suma muy superior a la debida, el tribunal pronunciará su decisión en los siguientes términos. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, modifica la sentencia de 18 de enero de 2017 proferida por el Juzgado 35 Civil de Circuito de la Ciudad dentro del proceso de la referencia y en su lugar resuelve, primero, declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del demandado Camilo Ernesto Hernández Mejía frente a la acción real hipotecaria, lo mismo que la de prescripción extintiva de la obligación con relación al demandado Obdulio de Jesús Hernández Montaña, a quienes por ende se excluye de la ejecución. Segundo, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas sobre la cuota parte que pertenece al demandado Obdulio de Jesús Hernández Montaña sobre el inmueble objeto de la garantía hipotecaria. Ofíciese por el juzgado a quien corresponda, teniendo en cuenta los eventuales embargos de remanentes. Tercero, ordenar seguir adelante con la ejecución únicamente contra la demandada Carmen Patricia Mejía de Hernández y respecto de la cuota parte de la que ella es propietaria por la suma de 49.870.344 pesos con 47 centavos más los intereses moratorios a partir del 1 de mayo de 2012 y hasta que se pague la totalidad de la deuda a la tasa máxima convencional que será del 1.5% del interés pactado sin sobrepasar los topes legales, observando en todo caso las fluctuaciones que haya tenido la tasa. Cuarto, ordenar el remate de la cuota parte del inmueble cautelado que pertenece a la demandada Carmen Patricia Mejía de Hernández, previo avaludo del mismo, para que con su producto se pague la obligación objeto de recaudo. Quinto, disponer que se liquide el crédito en la forma prevista en el artículo 446 del Código General del Proceso. Sexto, condenar en costas a la parte demandada, pero reducidas a un 30%. La parte demandante asumirá las costas causadas en beneficio de los dos ejecutados excluidos del proceso. No habrá condena de costas en esta instancia, dada la prosperidad parcial del recurso. La decisión queda notificada en estrados. ¿Se le concede la palabra, abogado? Gracias a la honorable sala.
Mi intervención está dirigida a que se sirvan a adicionar la sentencia aquí proferida en el sentido de resolver los elementos contenidos en la motivación de la apelación que hoy nos convoca, entre otras, la del numeral 5.12 del memorial suscrito por el apoderado de Obdulio de Jesús Hernández Montaña, en el sentido de aplicar el artículo 882 del Código de Comercio, porque la letra de cambio fue un título subsiguiente a los cheques que se giraron como garantía. Entonces, como son los títulos crediticios y ellos no fueron presentados al cobro jurídico, por tanto, caducó la acción cambiaria para ellos. La obligación principal también se extinguió. Por otra parte, solicito de la honorable sala que también se resuelva el hecho de la congruencia de la sentencia. ¿Por qué? Porque es que aquí nos convocaron a una acción hipotecaria, no a un ejecutivo singular. Quiere decir ello que los tres demandados, en este caso ahora prescindiendo de Camilo Hernández, para Obdulio de Jesús Hernández y Carmen Patricia Mejía, los vinculan no un litisconsorcio facultativo, sino un litisconsorcio necesario por virtud del mismo artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 51 de la misma obra, vigentes para la época de la presentación de la demanda. Entonces, como estamos en un proceso hipotecario y al ser litisconsortes necesarios, lo que favorece a un demandado se refleja necesariamente en los otros demandados, por lo cual también habrá de resolverse sobre la petición o excepción de prescripción planteada como defensa, mirada como el efecto espejo, si se me permite pronunciarlo así, por la razón de ser un litisconsorte necesario el que alegó la prescripción y por tanto debe beneficiar a todos los demandados, y ha quedado sin resolver eso, honorable sala. Gracias. Muy amable abogado, le doy traslado de lo que manifiesta el señor abogado primero para que usted se pronuncie. Después, si usted considera hacer alguna petición adicional, le concederé el uso de la palabra. ¿Me da su nombre, por favor, para registrarlo en el audio? Gracias, señoría. Buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Fernando Pico Chacón, mi cédula ciudadanía 79-272-979 Bogotá, mi tarjeta profesional 90-264 del Consejo Superior de la Judicatura, y en esta oportunidad represento a la señora Carmen Patricia Mejía Hernández y al señor Camilo Hernández Mejía. Con ocasión del traslado que se me ha dispuesto de lo pronunciado por mi antecesor, estoy en un todo con lo manifestado, coadyuvo lo manifestado por él, y ya en propiedad de representar a mis poderdantes manifiesto lo siguiente. De manera respetuosa disiento de la decisión que frente a mis poderdantes se ha adoptado. En principio, valga resaltar que el pronunciamiento va más allá de las facultades conferidas por las normas adjetivas al honorable tribunal o al juzgador. En principio, teniendo en cuenta que la parte demandante, que en este caso sí es facultativo de ella, optó por un proceso ejecutivo hipotecario. Con sorpresa vemos cómo se vincula a Camilo como suscribiente del título
con lo cual, sin lugar a dudas, se traslapa el proceso y se confunde el trámite. Aspecto coyuntural y de suma importancia, porque no es lo mismo el trámite de un proceso ejecutivo hipotecario a un proceso ejecutivo singular. Ay, perdón un momento, abogado. Perdón un momento. Yo sé que usted llegó tarde a la audiencia. Y me disculpo, señores No magistrados. falta, no se trata de eso, pero como lo podrá consultar con su colega y debió haberlo usted advertido en la parte resolutiva, Camilo Ernesto fue excluido de la ejecución. Sí, es que entonces no he no entiendo no he por terminado, qué, pero no. permítame, no entiendo por qué reprocha al tribunal por haber ordenado siguiente ejecución respecto a él cuando el tribunal no dispuso eso. Pero le afirmo esto es para que, por favor, es que nos no he ubiquemos un terminado poco en el tema. Sí, no he terminado el contexto, honorable magistrado. Entonces, parto de la postura inicial que tuvo el honorable tribunal, cuando en un principio manifestó, excluyendo efectivamente en esa oportunidad, por falta de legitimación en la causa, a el procesado o al demandado Camilo. En esta oportunidad lo excluye igualmente, pero continúa dándole un trámite de proceso ejecutivo singular, no con relación a Camilo, ya claro, sino con relación a la señora Carmen, a tal punto que solo se remite a vincularla con ocasión de ser suscribiente del título cambiario, el título ejecutivo, dejando de lado que tanto el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha, como el 468 del Código General del Proceso, establecen la necesidad de demandar a los titulares del derecho de dominio del bien objeto de hipoteca. Y este punto es importantísimo, apuntalando lo que me dijo mi antecesor, desde el punto de vista de que, tratándose del litisconsorcio necesario, lo que beneficia a uno, beneficia a los demás. ¿Y por qué manifiesto que aceptar lo contrario o dejar vinculada a la señora Carmen Patricia es cambiar el trámite? A lo cual no tenía facultad el tribunal. Porque dejarla adentro cambia el trámite. Eso sería desconocer que aquí hay un litisconsorcio necesario, o, si lo que es bien sabido, desconocer que el demandante sometió esto al trámite ejecutivo hipotecario. No de otra forma se había podido vincular. ¿Y por qué se está diciendo que la vincula bajo el trámite ejecutivo singular? Porque apuntala incluso la cesión del crédito o la garantía real con el mero endoso, entre comillas endoso, del título base de la acción ejecutiva. No está tomando entonces en cuenta el trámite del ejecutivo hipotecario. Y si se aceptara eso, se podría aceptar bajo un trámite del ejecutivo singular, donde allí no se tendría en cuenta, entre otras cosas, todo el trámite previsto para el ejecutivo hipotecario, entre ellos que se debe mandar a los titulares del derecho de dominio. Desde ese punto de vista, no solamente estarían vulnerando derechos adjetivos o contemplados dentro de la norma adjetiva, sino derechos de índole constitucional. Pues aquí el traslado, si queremos dejar a doña Carmen Patricia aquí, el traslado no sería de 5 días, sino sería de 10 días, independientemente de que la señora hubiese alegado o no ese tipo de cosas. Lo que sí es cierto es que los jueces en principio deben actuar como jueces constitucionales proteccionistas del derecho fundamental, en este caso del debido proceso, y de defensa, que sería el artículo 29, lo cual se le estaría truncando a la señora al tenérsele en cuenta como obligada o porque es solidaria dentro del título, desconociendo que el punto diametral es el trámite que le quiso impartir el demandante. Así las cosas, honorables magistrados, y teniendo en cuenta que efectivamente la Corte Constitucional, incluso la Corte Suprema, que es donde tiene su fuente, ha dicho que los autos ilegales no atan ni al juez ni las partes, y menos a aquellos que desconocen normas de naturaleza adjetiva, de orden público y de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales, y porque también toca derechos fundamentales. De manera respetuosa, solicito al honorable tribunal que retrotraiga la decisión con relación a la señora Carmen Patricia y le haga prevalecer sus derechos fundamentales, entre ellos el que he referido del debido proceso, o que se aclare por parte del honorable tribunal
si es que a este proceso se le ha impartido el trámite de un proceso ejecutivo singular, teniendo en cuenta lo que ya he manifestado, y toda vez que está tomando como una renuncia a la prescripción el no pronunciamiento de la sección, pero sí toma lo desfavorable en cuanto a decir que lo manifestado por el demandado Dulio se le comunica o constituye un testimonio en contra de ella, lo cual no tendría congruencia, como bien lo manifiesta mi antecesor. Desde ese punto de vista y de la manera más respetuosa, le solicito que tenga en cuenta que, entre otras cosas, la sentencia en la que se apalanca el tribunal, que acaba de citar, de febrero del 2017, no obedece a una sentencia de naturaleza de un proceso ejecutivo hipotecario o de aquellas sentencias que tramiten o que tuviesen en cuenta los litisconsorcios necesarios, porque jurisprudencia pacífica sí hay en el sentido contrario, que en aquellos casos donde hay litisconsorcio necesario, todo aquello que beneficia a uno de los litisconsortes beneficia a los demás, y esto ha sido traslapado del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso, esta última norma en el artículo 61 de la actual norma que nos rige, que entre otras cosas sería también hacerla prevalecer, porque al fin y al cabo es la de aplicar en el momento en que se está tomando la decisión. Con todo respeto, en esos términos solicito entonces que se declare la nulidad de esa parte, que se retrotraiga la negación de que la prescripción no opera en beneficio de mi representada por estar violando derechos de naturaleza fundamental y por considerar esta parte que se violan normas adjetivas, y que se estaría entonces cambiando el trámite del proceso que le quiso y le impartió definitivamente el demandante. Gracias, su señoría. Amable abogado, se concede la palabra si quiere pronunciarse sobre la petición que hace su colega. Gracias a la honorable Sala. Yo pienso que lo que ha expuesto el colega es claro, y para no redundar en más, lo coadyuvo. Muy bien, abogados, vamos a hacer un receso de 5 minutos para que la sala delibere sobre estas dos peticiones. Les agradezco que nos esperen un momentico, por favor. Gracias. Reanudamos la audiencia. Una cosita, abogado, me dice que no tiene los documentos. Tranquilo, no se preocupe, pues de la audiencia pasada ya sabemos que usted es uno de los abogados, pero sobre esa base hay que privilegiarla. No tiene que disculparse, eso nos puede pasar a todos. Privilegiamos, ni más faltaba la buena fe. Bien, para resolver las solicitudes que aquí se han formulado, nos pronunciamos en los siguientes términos. En primer lugar, según el artículo 285 del Código General del Proceso, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció, pero se puede pedir aclaración cuando la decisión contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Desde esa perspectiva, en relación con los argumentos que ha planteado el señor apoderado de la señora Carmen Patricia Mejía, señalamos que si uno mira bien las cosas, lo que usted evidencia es una inconformidad con la decisión que ha adoptado el tribunal, lo cual puede ser comprensible, pero no autoriza al tribunal para volver sobre su propio fallo en orden a examinar si podía o no continuar la ejecución respecto de ella. Esa es una decisión tomada e insistimos, el tribunal no puede ni revocar ni reformar su propio fallo. Pero además queremos precisarle que el tribunal en ningún momento ha cambiado el trámite del proceso, es más, no puede hacerlo. Este es un proceso ejecutivo hipotecario iniciado bajo Código de Procedimiento Civil, y el tribunal no ha cambiado, ni ha modificado, ni ha considerado la hipótesis de cambiarlo. El trámite de este proceso seguirá siendo el que ha venido teniendo.
De otra parte, nos sobra reiterarle que la decisión del tribunal fue la de excluir al señor Camilo Ernesto Hernández Mejía precisamente por no ser dueño. Y esa consideración la hizo el tribunal bajo el entendido de ser esta una acción real. Otra habría sido la conclusión si el tribunal hubiese pensado que esta era una ejecución singular, pero aunque él firmó la letra de cambio, como aquí se planteó fue una acción real, precisamente fue por eso y sobre esa base que el tribunal lo excluyó, porque él no es propietario del inmueble. Por esa razón, en lo que concierne a la aclaración que usted demanda, señor abogado, el tribunal la niega. En cuanto concierne a la nulidad, basta señalarle que según el artículo 134 del Código General, las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a estas si ocurrieron en ella. Por tanto, como magistrado, le rechazo de plano su nulidad, porque aquí ya se profirió sentencia, luego no era posible exponer un motivo de invalidez, menos aún invocando argumentos fincados en el artículo 29 de la Constitución, porque como usted bien lo sabe, y lo ha señalado la propia Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad, en procesos civiles no es posible alegar nulidades supraconstitucionales, solo es posible alegar nulidades establecidas expresamente en el Código, en este momento general, del proceso. Y además el rechazo se motiva en que usted finalmente respalda su solicitud en un hecho que no es cierto, insisto, porque es que el tribunal nunca ha cambiado el trámite del proceso. Este sigue siendo una ejecución hipotecaria, como así fue iniciada por el demandante. Ahora bien, en lo que concierne a las peticiones que formula el otro abogado, señala él que aquí debió tenerse en cuenta el artículo 882 del Estatuto Mercantil. En este punto, el tribunal recuerda que según el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso, comillas, si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. Por consiguiente, en relación con el señor Obdulio de Jesús Hernández Montaña, habiéndose acogido la excepción de prescripción de la acción cambiaria que implica frustrar todas las pretensiones de la demanda respecto de él al punto de haber sido excluido por mandato expreso del Código General del Proceso, no podía el tribunal entrar a examinar otro tipo de cuestiones, entre otras por razones de orden lógico. Si ya ganó el proceso, pues innecesario era seguir abundando en motivos para decir si había lugar o no a la continuidad. Pero además, no se olvide que según la propia Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de tutela de 3 de octubre de 2017, en la que se planteó ese tema, la Corte señaló, en relación con esa invocación del artículo 882, comillas, que la solicitud de resguardo es inviable, como quiera que dicho reclamo no fue planteado por el ejecutado en las excepciones de mérito que formuló, cierro comillas, y eso es cierto, en las excepciones que planteó el señor Obdulio de Jesús Hernández Montaña, en ninguna parte se está planteando que la obligación debió extinguirse por artículo 882, pero más allá de este punto, lo cierto es que frente al señor Obdulio de Jesús no continúa la ejecución. ¿Por qué? Porque la obligación prescribió, luego por mandato legal no era necesario ahondar en otros motivos. Ahora bien, cuando usted plantea que se debió comunicar la prescripción a la señora Carmen Patricia Mejía, lo que está evidenciando también es una inconformidad con la decisión de la sala. Nosotros consideramos, fincados en un fallo de la Corte, que no se comunica. Usted considera que sí debe comunicarse porque existe un litisconsorcio necesario. Eso, en últimas, implica reconocer por parte suya que el tribunal sí se pronunció sobre ese tema y que el tribunal sí decidió sobre ese tema. Luego tampoco se da la hipótesis de adición del fallo prevista en el artículo 287, en el que se establece que cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos,
habrá de adicionarse. Y en este caso, usted mismo está reconociendo que sí hubo pronunciamiento del tribunal sobre ese tema. No sobra señalar, como lo precisamos en las motivaciones nuestras, que con independencia del criterio que tenga la sala en ese punto de la comunicabilidad de la prescripción, lo que hizo fue plegarse a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, insistimos, la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 22 de febrero de 2017, si ustedes gustan, tomen la referencia, el expediente es 2016-02894-01, al referir varios antecedentes de ella, expresamente señaló que, en opinión de la Corte, quien no propone la prescripción renuncia a ella. Y por consiguiente, no puede beneficiarse de la que hubieran alegado otros ejecutados. Criterio que, si es del caso, para los solos efectos de abundar en razones, fue acogido por el Código General del Proceso. No es que la sala lo traiga a colación en este momento como argumento nuevo, pero el Código General del Proceso, en el artículo 282, inciso segundo, expresamente estableció que cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada. Por esta razón, también se niega la solicitud de adición que ha formulado el señor abogado. ¿Alguna manifestación? Orales, magistrado. Muy bien, abogados, muchas gracias. Damos así por terminada la audiencia.